El tema de hoy se titula El alfarero y el barro. Quisiera que fuéramos a Jeremías 18, versículos del 1 en adelante. Miren, nosotros hemos crecido, todos y cada uno de nosotros, de una manera pues errónea, una manera mala. Hemos crecido, ya que crecemos todos imitando conductas y considerando lo que alguien más nos diga que está bien y que está mal. De hecho, fuimos creciendo todos y cada uno de nosotros, salvo algunos cuantos, fuimos creciendo que se nos decía, así es Dios. Y así puedes acercarte a Dios, y así tienes que hacer estas obras y esto. Y a muchos que crecimos en diversas religiones, en diversas costumbres o maneras de vivir, ¿no? Así fuimos creciendo. Fuimos creciendo dentro de lo que llamamos el humanismo. La carnalidad. ¿Qué es el humanismo? Solamente pensamientos y ocurrencias de hombres, ideas de hombres. La carnalidad dando rienda suelta a nuestras pasiones. Así fuimos creciendo. Recibimos como verdades muchas perversiones y cosas torcidas. Y lo peor de todo, pensábamos que así estábamos bien y que así podíamos llegar un día al cielo también. Y esta idea se sigue regando en el mundo, ¿no? Y de esta manera muchas personas viven diciendo, yo estoy bien, no necesito un salvador, no necesito salvación, yo me voy a ir al cielo. Porque todo eso nos los inculcaron, ¿verdad? Y de esta manera fuimos creciendo. Y lo mismo pasaba en la casa de Israel, o es decir, la nación de Israel. Jeremías 18:1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. A pesar de que ya estaba escuchando la voz de Dios, Dios le iba a dar una profecía, pero en casa del alfarero. Por lo tanto, dice el versículo 3, y descendí a casa del alfarero, está escribiendo el mismo Jeremías. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios tenía un anhelo de que pudiera volver a hacer nuevamente a su pueblo. Y en este caso, aplicado ahorita en nuestras vidas y en la iglesia también, Dios quiere hacerlo. Porque Jesús dijo que nos es necesario nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de los cielos. Ser realmente y estar dispuestos a hacer el barro en manos del alfarero, en manos del Creador. Porque sí es necesaria una regeneración, una renovación de nuestras vidas para que Dios pueda hacer su obra en nosotros. Recuerde que nosotros pues debemos de ir creciendo y perfeccionando nuestras vidas. La palabra de Dios, que es útil para corregir,
redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Seamos perfectos, como Él dispuso que fuera su creación, que fuera el barro. Y recuerde usted que desde el principio nos dice que Él tomó barro, del barro formó a los hombres. Por eso vemos nosotros que todos esos minerales que hay en la tierra y todo eso es lo que son las medicinas que muchas veces tomamos cuando nos enfermamos, y eso nos ayuda, porque de ahí está, ¿no? De donde fuimos formados, del mismo barro. Los científicos han estudiado de qué está compuesta la materia de nuestro cuerpo, y es exactamente lo mismo que encuentra uno en la tierra. Por lo tanto, pues sí somos el barro. Ahora, a donde tenemos que llegar nosotros es a ser vasijas, porque sí somos vasijas nosotros. De por sí fuimos diseñados para que Dios pusiera su presencia, su espíritu en nosotros, para que pudiera haber propósitos en nuestras vidas, propósitos santos y perfectos. Por lo tanto, pues así es como nos sucede, ¿no? A veces nosotros, pasan tantas cosas a veces en nosotros. Miren, yo les decía al principio, fuimos creciendo y recibiendo tanta información destructiva. Fuimos creciendo y así, todos chuecos, todos como sea, pero esa fue nuestra enseñanza: el humanismo, la carnalidad, el amor, amadores de nosotros mismos, que no nos importaba nada, destructivos también. Efesios 2:1, vean cómo nos dice, Efesios 2:1 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Realmente la condición en la que vivíamos todos era muerte. Estábamos muertos por pecar, por vivir en el pecado, por vivir en ese humanismo, en esa carnalidad, por haber recibido toda esa enseñanza de la televisión, de nuestros ancestros. Eso es muerte, eso es estar muerto. Aquí lo declara la palabra. El venir y que Él nos tome como barro es darnos vida, volver a formarnos. Eso quiere el Señor, ¿verdad? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Era una corriente del mundo. ¿Cómo va una corriente? Cuando usted ve un río que va con potencia, va arrastrando todo a su paso, ¿no? Incluso se ve en los noticieros aquellos coches que quieren pasar, ¿no? Y se los lleva y ya nunca los vuelven a ver, creo, sus dueños. Porque así son las corrientes del mundo. Así nos fueron arrastrando, nos fueron llevando. Dice que son las corrientes del mundo. Seguíamos siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, todo esto tenía una mente maestra. Tenían a alguien que dirigía estas corrientes del mundo. Y las corrientes del mundo son modas que ahorita las personas van viviendo y llevando, ¿no? Sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Muchas veces ya se están haciendo sus cortes, así como los cantantes que hay de moda ahorita, y imitan sus malas maneras de hablar.
sus malas conductas, porque son las corrientes del mundo, pero todo viene de alguien que es el príncipe de la potestad del aire. En pocas palabras, de una mentalidad satánica, que recordamos que eso es opositor a Dios, ¿verdad? Enemigo de Dios. Así andábamos y así vivíamos y así crecimos y todo, pero escuchemos la voz de Dios. ¿Cómo no fueran ustedes como el barro en manos del alfarero, que yo pudiera volver a darles la forma original? Y de eso nos habla esa regeneración. Y bueno, continuamos, ¿verdad? Dice el versículo 2: así anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu que va guiando, dirigiendo, que va moviendo. Como el Espíritu Santo mueve, inspira a los hombres. Dice la palabra de Dios que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, ningún hombre dijo: ¿qué se me ocurre hacer? Voy a escribir una Biblia. ¿Verdad que no? Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados con el Espíritu Santo, y Él les daba lo que tenían que escribir, y así fue escrita la Biblia. Esto significa ser operado por el Espíritu Santo. Pero dice que este espíritu de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia. En pocas palabras, en las personas, en las mentes, que solamente su vida es desobediencia, desobediencia. Y una vida contraria a la vida que Dios quiere que vivamos todos los hombres, porque esos propósitos han sido siempre algo que aquí vemos nosotros, que es la santidad, ¿no? Ese siempre fue su propósito de Dios, vivir para Dios. Continuamos, dice el versículo 3: esos hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Decíamos nosotros, cuántas ocurrencias, ¿verdad? Que ahora ya sacaron esto, que ya sacaron lo otro, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuánta perversidad, ¿verdad? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En pocas palabras, según lo que estamos leyendo, nos damos cuenta que vivir como vive cualquier persona que no estudia, que nunca lee la palabra de Dios, es vivir bajo la ira de Dios. Porque Dios, dentro de todo su amor, promesas y bendiciones, y que dio a su Hijo, que lo sujetó a padecimiento, como nos dice la palabra, con todo Dios quiso sujetarlo a padecimiento, a sufrimiento, a que muriera por nosotros, ¿no? Con todo eso también Dios está airado, enojado contra los que viven de maneras equivocadas, erróneas, perversas. Recuerda que lo perverso es que se va por otro lado, no en la justicia, no es justo. Por lo tanto, éramos por naturaleza, naturalmente, crecimos con una vida natural de hijos de ira. Esa era.
nuestra identidad. Por naturaleza propia éramos hijos de ira y maña. Démonos cuenta de cómo nos habla la palabra. Es una maravilla todo lo que nos dice y lo que encierra en estas palabras. Pero no se queda todo ahí. Dice en el versículo 4 hay un pero. Y eso es lo más hermoso, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando había ira y muerte, Dios nos dio vida con Cristo. Por lo tanto, el que diga yo quiero seguir a Cristo, y seguir a Cristo, pues no es nada más decirlo, es vivir una vida de obediencia, es someternos. Éramos hijos de desobediencia y ahora alguien que ha sido un barro que Dios ha vuelto a formar tiene que ser un hijo de obediencia. Eso es seguir a Cristo realmente. A eso se refiere la palabra cuando Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. En pocas palabras, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, obedezca, tome su cruz, que se acabe ya tus deseos, tus pensamientos, tu voluntad, porque tu voluntad es haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y seguirá siendo un hijo de ira. ¿Se dan cuenta? El barro que somos nosotros y que nos hace el Señor, pues tiene que ser un barro, de por sí es un barro precioso. El barro es precioso en manos de un alfarero, porque de ahí va a sacar obras hermosas, preciosas. Como nos dice 2 de Timoteo 2:19, mire, hay algo que nos manifiesta aquí la palabra. 2 de Timoteo 2:19 dice: conoce el Señor a los que son suyos. Quien es barro en sus manos, quien es alguien que se deja procesar, porque usted, si ha tenido la oportunidad de ver cómo se hace todo esto de el barro, aquí nada más lo tenemos muy cerca en San Bartolo, Coyotepec, ¿verdad? Que se hacen obras muy hermosas de barro negro, le llaman, ¿no? Y el barro primero se le tiene que quitar todo lo que es la basura, y luego amasarlo, ¿no? Y para que esté bien formado se le echa agua. Fíjese todo lo que es el barro. El agua que simboliza la palabra, ¿verdad? Para poderse moldear el barro es necesario echarle agua. Y así también nosotros, para que Dios nos pueda regenerar, recrear, necesitamos de esa agua y dejarnos que Él nos amase. Y una vez ya estando amasados, nos da la forma, nos acaricia con sus manos y da la forma preciosa. Y los pone a descansar en el sol. Y uno dice: ah, qué rico, ya me dejó descansar. Y después de eso, al fuego, mijito. ¿Verdad? Al fuego, a que se cueza el barro. Pero una vez salido del fuego, ¿qué sigue? Los adornitos, ¿no? A pintar y a exhibirse, a usarse, ¿no? A utilizar, mejor dicho. Ya te hizo un precioso florero, un vaso de barro. Ahora sí, echarte el vino, el agua,
y a ser útil. El barro, mientras es barro, ¿será útil? No es útil. Tiene que ser formado primero, tiene que ser amasado y tiene que ser echado al fuego hasta que sea pintado, secado y endurecido, bien formado ya, se podrá usar. Para que veamos que Dios no nada más habla así por hablar, que la palabra no nada más es así. Hay una enseñanza hermosa en todo esto. Pero aquí nos dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero, dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Santo, útil, instrumento de honra. Yo que usted subrayaba esas palabras en mi Biblia. Y por último, dispuesto para toda buena obra. Porque el Señor hasta ahí nos va a usar, ¿verdad? Pero si alguno se limpia, porque también ahí hay mucho que nos toca a nosotros hacer. Irnos despojando, irnos transformando. Ir haciendo su voluntad. Porque usted sabe, hablando de la santidad, dice que si alguno se limpia será instrumento de honra, santificado, útil al Señor, ¿verdad? Efesios 1:4, si usted lo recuerda, dice que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si usted dijera, bueno, ¿cuál es mi propósito? Primero que nada, ser santo y sin mancha delante del Señor. Porque antes de que crea, aquí como dice, antes de la fundación del mundo, ¿qué significa? Antes que Dios pusiera los fundamentos del mundo, antes de que Dios empezara a crear, nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Como usted recordará también las palabras que le decía al mismo Jeremías, ¿verdad? Jeremías 1:5, que le dijo: antes de que te formara yo, ¿no? En el vientre te conocí. Antes de que yo te formara en el vientre. Porque ahí Dios nos forma en el vientre de nuestra madre. Es algo maravilloso, hermosísimo. ¿Cómo será ese momento? Dice un versículo, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos. Porque Dios a cada bebé lo forma en el vientre de su madre. Y ahí lo está viendo al formarlo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que se fueron cumpliendo poco a poco, ¿verdad? Aquí está. Sin faltar ni una sola de ellas. Esa es la presencia de Dios, ¿verdad? Hermosísimo. Y acá dice: antes de que yo te formara. ¿Quién nos forma en el vientre de nuestra madre? El Señor. Ahí somos creados. Qué hermoso, ¿no? Antes
Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué es lo primero que Dios hizo con Jeremías y con nosotros también, Tal como a Jeremías, a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, hermanos, los que recibieron el nuevo ADN en ese barro nuevo, que es la santidad. Antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Imagínense, ahí mismo está Dios poniendo los propósitos para los cuales nos creó a cada uno. Dice también primera de Pedro 1 versículo 2, ahí Dios mismo elige, elegido según la presciencia, es decir, conocimiento anticipado, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación de espíritu. Esto es el propósito de Dios, santificación de espíritu, y después viene para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Qué saludo tan maravilloso, Gracia y paz te sean multiplicadas. Qué hermoso se escucha eso, ¿no? Así dígale usted a su hermano que tiene al lado: gracia y paz te sean multiplicadas. Qué maravilla. ¿Para quién? Para el que fue elegido según la presciencia de Dios, para santificación de su espíritu y obedecer y ser rociados, limpiados con la sangre de Cristo. Tal como el barro se le quita todas las astillas, toda la paja, toda la basura y todo, y queda barro. Imagínense, cuando está en el fuego también se va todo lo que... Y así es las maravillas de Dios. Y recuerda el tema, el alfarero y el barro. Yo quiero ser barro, que Dios me forme bien, ¿no? ¿Quién no quiere esto? Que el Señor quiere hacer de nosotros, de cada uno de nosotros, obras preciosas, vasijas santificadas, útiles al Señor, útiles para las manos del Señor. Por lo tanto, lo que nos va tocando a nosotros, miren lo que nos va tocando a nosotros. Efesios 4:22. Efesios 4:22. Ahí nos va diciendo la palabra de Dios, porque Dios quiere algo que hagamos nosotros. Que tenemos, tal como el barro, se tiene que desechar las basuras que hay, se tiene que limpiar el barro para poder formar una obra maravillosa. Así también, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Eso no va a servir. De una vez entendámoslo, mejor dicho. Recuerde cómo lo que platicábamos al principio, fuimos creciendo en nuestra mentalidad y pensamiento y nuestras ideas carnales. Hacíamos la voluntad de la carne, de los pensamientos, de todo lo que es contrario a la vida de Dios. La palabra nos dice que en la vida de Dios, ¿cuál es esto? De estar en la iglesia, de estar siempre alegres, siempre gozosos, de no vivir amargados, enojados y todo lo demás, ¿no? Si ponemos a hacer una lista aquí, bueno. Pero aquí, fíjese,
En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esos deseos engañosos que le gusta el pecado, ¿verdad? Se deleita en lo malo. Deseos engañosos son... ¿Por qué son engañosos? Porque solamente son placeres temporales. Son momentáneos, son instantes. Son deseos que destruyen. Y recuerde que el hombre de por sí es autodestructivo, ¿verdad? Hasta en las mismas cajetillas de cigarros ahí dice, ¿no?, que este producto es malo, destruye la salud. Pero ahí están, con su cigarro, ¿no? Con el alcohol, con drogas, con tanta cosa. De cómo vivamos, de cómo tenemos nosotros que construir el esposo, la esposa, un ambiente hermoso en la casa también. Todo el esfuerzo, el empeño que uno debe de poner. El varón tratando a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas, nos dice la palabra, del reino. En pocas palabras, como a una hija de Dios, una princesa del Señor que es heredera de un reino. El hombre trate a su mujer como a vaso más frágil, como a coherederas. Una princesa prácticamente. Y la esposa respetando a su esposo, ¿verdad? Honrándolo, sujetándose a su autoridad. Porque todo esto, y de alguna manera todo esto va haciendo que se construya un ambiente hermoso en la familia, en el hogar, en la casa, ¿no? Y los hijos, ¿qué tal? Bueno, usted recordará seguramente el Salmo 127. Salmo 127, versículo 3. Porque nosotros ahora ya nos despojamos de todo lo malo, ya estamos en obediencia a la palabra de Dios. Ahora nos dice aquí: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Que ahora nosotros tenemos que dirigir a nuestros hijos como un valiente cuando toma su arco, sus flechas y las apunta. Así nosotros dirigir a nuestros hijos también en la obediencia de la palabra, instruirlos. ¿Se acuerdan ustedes? Instruye al niño en su camino, cuando creciere y se hiciere viejo, no se apartará fácilmente. Ya le costará trabajo. Ya sabrá que domingo primero buscar a Dios en su casa, en la iglesia. Ya sabrá que... Pero si no hacemos eso, ¿a qué vamos a esperar? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo a los hijos? Hacia las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, hacia las modas, hacia... y destrucción, y todo mal, y mal, y mal. Y después, para que quieran ser barro en manos del alfarero, va a estar difícil. Si nosotros, teniendo la oportunidad de que Dios nos deja a nuestros hijos, que pequeñitos, que los vayamos formando, que desde pequeñitos ahí apenas aprendan a caminar y estén alzando las manos, como nos dice el hermano de Chloe, ¿no? Que chiquita está en la alabanza alzando sus manos. Y eso es maravilloso. Usted no se puede imaginar la sonrisa del Señor viéndola. Y así a los niños también.
Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estamos en Efesios 4:22, ¿verdad? Despojarnos del viejo hombre, viciado de puro deseo engañoso, incluso de esos deseos de hoy sí voy a cambiar, ¿no? Y resulta que no, porque son deseos engañosos. Imagínense estar viciado de todo eso. Dice el versículo 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambiar nuestra manera de pensar ahora es conforme a la palabra de Dios y conforme a las verdades de Dios. Y ya no seguir las corrientes del mundo, sino la palabra de Dios. Ahí aprenderemos lo que sí es bueno en verdad, lo que es malo en verdad. Porque hay del que a lo malo le dice bueno. Renuévense en el espíritu de su mente. Y dice el 24: vístanse del nuevo hombre creado según Dios. En pocas palabras, que ese barro llegue a ser una obra conforme Dios quiere hacerla, como ese vaso útil, santo, para gloria de Dios. Así tenemos que ser, vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se dan cuenta lo maravilloso de llegar a ser una vasija? De llegar a ser ese barro y que el Señor nos volviera a hacer. Ese era su deseo. Como no fuera Israel así en mis manos. Pero en ese tiempo Israel no quería estar en las manos del Señor, ¿no? Y podrá ver ahorita que nosotros, siendo el Israel espiritual, siendo la iglesia, podrá haber alguien que diga: no, yo no quiero ser barro, yo no quiero estar en las manos del Señor. Qué triste sería eso, ¿no? Todos tenemos que pasar este proceso de cambio, de transformación. Por lo tanto, renovar nuestro espíritu de la mente, o nuestra manera de pensar, ¿no? Vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, conforme Dios quiso que fuéramos, sin nada de corrientes del mundo, sin nada de hacer la voluntad de la carne y los pensamientos, sin nada de ser hijos de ira, todo lo que hemos visto. Por lo cual, dice el versículo 25, que debemos ir haciendo: desechando la mentira. Nuestro Señor Jesús decía de dónde salió la mentira, ¿no? Que hay un padre de mentira, un creador de la mentira, imagínense. El padre de mentira, cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, de su identidad. Por lo tanto, mentira jamás en nosotros. En un cristiano no puede haber mentira. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego en el versículo 26 nos dice algo que es un poco más complicado: airaos, pero no pequéis. ¿Te puedes enojar? Sí, enójate, pero sin pecar, sin ofender, sin decirle de que se va a morir a la otra persona, ¿no? Y ayudarle todavía. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no se vuelva tarde y sigas enojado. Versículo 27: ni deis lugar al diablo. No te dejes que te siga guiando por sus moldes del mundo.
No le des lugar, no dejes que se asome, que entre, que quiera poner sus ideas, que quiera lanzar sus dardos de fuego. Lo mismo también Colosenses 3:9, miren. Siendo ya formados, siendo ya el barro, siendo que el alfarero ya nos tiene en sus manos. Fíjense cómo Colosenses 3:9 dice otra vez: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos ya despojado del viejo hombre con sus hechos. En pocas palabras, si ya nos volvió a rehacer el alfarero, si ya nos volvió a formar, ¿para qué querer regresar a hacer lo mismo de antes? Por lo tanto, ¿se dan cuenta del trato que debe de tener un cristiano hacia la mentira? Es una cosa de despojarse por completo de la mentira. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, con todas sus enogridades, ¿no? Dice el versículo 10: y revestido del nuevo, del que ya creó el alfarero. Tal vez tuvimos un alfarero en el pasado que nos creó, pero lo importante es eso que enseña el Señor, que le dice a Jeremías: vete a la casa del alfarero, y dice que estaba haciendo el alfarero una obra, pero se echó a perder. Así andan muchos echados a perder, ¿eh? Pero la volvió a formar e hizo otra más preciosa que la que había planeado. Ese es el punto a lo que debemos de llegar. Ahora ser esa nueva masa, ser esa nueva obra, revestirnos del nuevo hombre creado, o dice el cual conforme a la imagen del que lo creó. Ahora sí, tomar la imagen del que nos creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué maravilloso, ¿eh? Aquí nos está hablando de cómo lo hacemos, cómo podemos ser el barro, cómo podemos ser vasijas de honra, santas y útiles en manos del Señor. Pues tomar la forma, la imagen del que nos creó, irnos renovando hasta el conocimiento pleno, ir creciendo en conocimiento, conocer cada vez más. No detenernos a estudiar la palabra. Comentábamos ayer eso, ¿no? De que a veces llegamos los domingos de la iglesia y guardamos la Biblia, y hasta el otro domingo vamos y la sacamos, y también eso no es bueno, ¿no? Sabemos que debe haber esta renovación, ir creciendo y conociendo más y más la palabra. La palabra nos tiene que dar esos puntos preciosos, esa agua para que podamos ser moldeables y que el Señor nos pueda transformar. Pero lo importante, quiero terminar en unos versículos, Romanos 8:28. Lo importante es que Dios lo quiere hacer, está dispuesto. Él es el alfarero. Él está dispuesto a trabajar. Recuerde que Él es el que nos va a dar el crecimiento, ¿no? Como apunte, nada más se los doy, si usted gusta apuntarlo, 1 Corintios 3, 6 y 7, ¿verdad? Decía ahí el apóstol Pablo hablando, decía: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿verdad? Y el versículo 7 que dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En pocas palabras, que nosotros al ponernos nada más
Dios nos va a hacer crecer. Filipenses 1:6, que usted recordará también, la obra que el Señor comenzó a hacer en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo, ¿no? Hasta el día de Jesucristo. Aunque no tenía yo estos versículos, pero ahí están para que veamos que Él quiere seguir perfeccionando, quiere hacer las obras perfectas. Dios no va a hacer obras así más o menos, Ay, este me salió medio chuequito, bueno, déjalo así, ahí se va. Dios no es mexicano, para hacer las cosas ahí se va. Él perfeccionando a todos y cada uno. La obra que el Señor comenzó a hacer la irá perfeccionando poco a poco. Usted se ve todavía tal vez medio enojón todavía un poquito, pero el Señor va dando el crecimiento. El Señor va transformando poco a poco hasta que usted sea un pan dulce. Bueno, Romanos 8:28 dijimos, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En pocas palabras, todo lo que vayamos pasando, que usted diga, pero ¿por qué me tienen que pasar estas cosas? Es que es necesario, es que el Señor está amasando. Y si usted ha visto amasar un alfarero, muchas veces azota la masa duro, para que llegue a estar blandita, para que pueda moldear bien. Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Tiene que nacer un amor en usted hacia Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos llamó a todos, a toda su iglesia, porque tiene propósitos, ¿verdad? Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, ya vimos nosotros que nos conoció antes de la fundación del mundo, ¿no? A los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el punto principal también de el barro en manos del alfarero. ¿Cómo nos va a llegar a ser el Señor, el Padre? Conforme a la imagen de su Hijo. ¿Hasta cuándo estarás listo? Hasta que te empieces a parecer a Cristo, hasta que te empiece a gustar lo que al Señor le gusta, desechar lo que a Él no le agrada también, hasta que te empieces a parecer. Ahí podemos darnos por bien servidos, porque a los que antes conoció los predestinó. Fíjense que esto quiso hacer Dios. Yo lo escojo para que se parezca a mi Hijo, para que sea como Él, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recordando que los que le recibieron a Jesucristo y los que creen en su nombre, Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y coherederos juntamente con Cristo, ¿no? Y luego dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. El llamado lo vamos a recibir tarde o temprano. Si te conoció y te predestinó, te va a llamar el Señor. A los que llamó, justificó. Una vez que seas escogido, llamado, predestinado,
te va a justificar, te va a dar la salvación, te va a dar a su Hijo Jesucristo justo, declarado justo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En el último instante tendremos que ser como esas vasijas que brillan, porque tenemos que ser una vasija de esas que son deseadas por todos, ¿no? Brillando, siendo la luz del mundo, la sal de la tierra, todo eso. Y claro, aquí la palabra que glorificar es llegar a ser como su Hijo. ¿Y dónde nos va a glorificar el Señor ya? También ahí ya en su reino. Ahí estaremos en gloria con el Señor. Por lo tanto, ¿quieres o no quieres ser barro en manos del alfarero? Todos queremos, ¿verdad? Vamos a hacer oración para finalizar. Gracias, Señor nuestro Dios Todopoderoso, por tu hermosa palabra tan precisa para nosotros, y que de verdad es un tesoro tan grande y maravilloso. Te damos gracias porque tú estás haciendo toda esta obra, ya que todo aquel que ha dicho ven a mi corazón, Señor Jesús, se ha convertido en ese barro en manos del alfarero. Y el Señor dará el crecimiento, y el Señor irá perfeccionando a cada uno de ese barro para ser vasijas útiles, de honra, santificadas en manos del Señor. Ayúdanos, por lo tanto, Señor. De verdad que queremos, de verdad que deseamos. Y toda la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, por más que vengan los duros golpes, por más que esté amasando fuerte el Señor su barro, todo nos va a ir ayudando a bien, todo nos va a ir preparando para la obra que el Señor nos va a hacer, porque nos quieres hacer conforme a la imagen de tu Hijo. Y te agradecemos de verdad que nos hayas conocido, que nos hayas escogido y predestinado desde la fundación del mundo. Glorifícate, Señor, y glorifícanos. Danos tu gloria. Gracias te damos, y pues aquí estamos. Como dijo aquel hombre, heme aquí, Señor. Aquí estoy como barro. Que así está tu iglesia, Señor. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.